Estrategia creativa. Bienvenidos a la clase 1 de Estrategia creativa. Hoy vamos a aprender algo fundamental: cómo convertir un problema de negocio en una campaña que conecte con las personas. Porque una campaña no empieza con un diseño, tampoco empieza con un reel, un color o una frase llamativa. Empieza con una pregunta: ¿qué necesita resolver realmente la marca? A partir de ahí, seguiremos una ruta de 5 pasos. Problema, insight, concepto, mensaje y piezas. Primero identificamos qué debe cambiar. Por ejemplo, la marca necesita vender más, generar confianza, ser recordada o diferenciarse de la competencia. Después buscamos el insight, es decir, la verdad humana que explica por qué el público piensa, siente o actúa de determinada manera. Luego construimos el concepto, la idea central que organizará toda la campaña. Después definimos el mensaje, aquello que queremos que la persona entienda. Y finalmente, convertimos ese mensaje en piezas, reels, historias, publicaciones, banners, anuncios o contenidos con creadores. Durante la clase también revisaremos las 4 fases del proceso creativo: preparación, incubación, iluminación y verificación. Primero investigamos, después conectamos la información, luego aparece una posible idea y finalmente comprobamos si realmente funciona. Ahora quédate con esta idea. La creatividad publicitaria no consiste solamente en tener ocurrencias. Una idea puede ser original, divertida o visualmente impresionante, pero si no conecta con el consumidor, si no representa a la marca o si no ayuda a cumplir un objetivo, no está resolviendo el problema. Por eso, una buena campaña no nace solamente de la inspiración, nace de entender el problema, comprender a las personas y construir una solución con intención. Ese será el objetivo de esta clase. ¿Qué es la estrategia creativa? Empecemos por lo esencial. La estrategia creativa no es tener una ocurrencia ni diseñar algo bonito porque sí. Es un proceso para resolver un problema comercial. ¿Y cómo lo hace? Toma información del brief, del consumidor y del mercado y la convierte en una idea central capaz de influir en una conducta. El brief, pronunciado brief, es el documento que reúne lo principal de una campaña: el problema, el objetivo, el público, las restricciones, el presupuesto y aquello que la marca necesita comunicar. Pensemos en el brief como el punto de partida. Nos dice dónde estamos, qué necesitamos cambiar y bajo qué condiciones debemos trabajar. Ahora bien, la estrategia creativa no es solamente inspiración, tampoco es abrir un programa de diseño, elegir una tipografía moderna, poner una fotografía atractiva y esperar que funcione, y publicar por publicar. Tampoco es estrategia. La verdadera función de la estrategia creativa es resolver un reto de negocio, dar dirección al mensaje y construir una campaña que las personas puedan entender, recordar y relacionar con la marca. Por ejemplo, una empresa podría decir: necesitamos vender más, pero eso todavía no define el problema real, porque la falta de ventas puede tener distintas causas. Tal vez las personas no conocen el producto, quizá lo conocen, pero no entienden para qué sirve. También puede ocurrir que entiendan el producto, pero no confíen en la marca, o que no perciban ninguna diferencia frente a la competencia. Incluso podrían confiar en la marca, pero no encontrar una razón suficiente para comprar ahora. Entonces, vender más es el resultado que la empresa desea, pero la estrategia debe descubrir qué barrera está impidiendo alcanzarlo. Y ahí comienza la creatividad. No cuando elegimos los colores, no cuando grabamos el reel, sino cuando identificamos qué debe cambiar en la mente o en la conducta del consumidor. Tal vez necesitamos cambiar una percepción, aumentar la preferencia, conseguir que la marca sea considerada, generar contactos o provocar una compra. Por eso, una idea creativa debe ser atractiva, pero también debe cumplir una función, debe llamar la atención sin perder el objetivo, debe conectar con el público, sin dejar de representar a la marca, y debe ser memorable, pero por la razón correcta, porque una idea puede verse muy bien y aún así no resolver nada. La estrategia creativa convierte información en dirección, convierte un problema en una oportunidad y convierte una idea en una herramienta capaz de producir un resultado. Creatividad artística y publicitaria. La creatividad artística y la creatividad publicitaria pueden parecer muy similares. Ambas utilizan imaginación, sensibilidad estética, emociones y capacidad para expresar una idea. Pero existe una diferencia fundamental. No importa solamente cómo se ve una idea, sino para qué existe. La creatividad artística puede surgir de la expresión personal del autor. El artista puede crear para comunicar una emoción, una experiencia, una crítica o su propia visión del mundo, y su valoración puede ser subjetiva. Una persona puede amar una obra, mientras otra puede no comprenderla, y ambas reacciones pueden ser válidas. La creatividad publicitaria, en cambio,
no comienza únicamente con lo que el creativo quiere expresar, comienza con un problema que una marca necesita resolver. Por ejemplo, la gente no conoce el producto, no entiende su beneficio, no confía en la marca o no encuentra una razón para elegirla. Por eso, la publicidad trabaja con condiciones concretas. Tiene un brief, un público definido, un presupuesto, un plazo y determinadas normas. El creativo publicitario no puede preguntarse solamente, ¿esta idea se ve bien? También debe preguntarse, ¿resuelve el problema? ¿El público la entenderá? ¿Se relaciona con la marca? ¿Puede ejecutarse con el presupuesto? ¿Y cumple las normas de la categoría? Además, la creatividad publicitaria debe evaluarse. Podemos medir ventas, contactos, alcance, recordación, interacción, intención de compra o retorno de inversión. El retorno de inversión, también llamado ROI, compara lo que produjo una campaña con los recursos que se utilizaron para realizarla. Pero atención, esto no significa que toda campaña deba vender inmediatamente. Algunas campañas buscan primero que la marca sea conocida, otras buscan generar confianza, cambiar una percepción, mejorar el posicionamiento o lograr que el producto sea considerado en una compra futura. Lo importante es definir desde el inicio qué cambio queremos producir, porque si no sabemos qué buscamos, tampoco sabremos si la campaña funcionó. Ahora imagina una pieza con una fotografía excelente, una tipografía elegante, una composición impecable y una edición sorprendente. Puede ser visualmente hermosa, pero si el público no entiende el mensaje, no recuerda qué marca estás hablando, o la pieza no ayuda a resolver el problema, entonces no cumple completamente su función publicitaria. Por eso, el arte puede tener como objetivo principal expresar. La publicidad también puede emocionar, sorprender, inspirar o entretener. Pero además de todo eso, debe mover una percepción, una decisión o un resultado para la marca. La diferencia no está únicamente en lo bonito, está en el propósito. Porque si una pieza es hermosa, pero no mueve el negocio, no está cumpliendo su función publicitaria. Las 4 fases del proceso creativo. ¿Las grandes ideas aparecen de la nada? No exactamente. La creatividad publicitaria no es un acto de magia, es un proceso. Y normalmente se organiza en 4 fases: preparación, incubación, iluminación y verificación. La primera fase es la preparación. Aquí investigamos antes de crear. Leemos el brief, analizamos el problema, observamos al consumidor, revisamos a la competencia y buscamos referencias. Por ejemplo, si una marca nos dice, ¿necesitamos vender más?, todavía no podemos empezar a diseñar. Primero debemos descubrir qué está impidiendo la venta. Las personas no conocen el producto, no entienden su beneficio, no confían en la marca o no encuentran una razón para elegirla. La preparación evita que creemos basándonos solamente en suposiciones. Después viene la incubación. Aquí dejamos que toda esa información comience a conectarse. Podemos tomar cierta distancia, revisar referencias de otras categorías, hacer mapas mentales, crear analogías o generar muchas ideas sin juzgarlas inmediatamente. Incubar no significa dejar de trabajar, significa dejar de perseguir una respuesta obvia, para encontrar una conexión diferente. Luego aparece la iluminación, el famoso momento de ¡ajá! Es cuando surge una idea capaz de organizar todo lo anterior. De pronto, el problema, el consumidor y la marca empiezan a encajar dentro de una misma dirección. Pero cuidado, que una idea aparezca rápidamente no significa que ya esté terminada. Puede ser una buena posibilidad, pero todavía necesita comprobarse. Y ahí llegamos a la 4ª fase, la verificación. En esta etapa dejamos de preguntar, ¿me gusta? Y empezamos a preguntar, ¿realmente funciona? ¿Resuelve el problema? ¿Conecta con el público? ¿La marca puede sostenerla? ¿Es legal? ¿Cabe en el presupuesto? ¿Y puede adaptarse a los canales donde aparecerá? Una idea puede ser muy creativa, pero si cuesta más de lo que la marca puede pagar, utiliza una promesa que no puede demostrar o no funciona en formato digital, todavía no es una solución profesional. Ahora bien, este proceso no siempre ocurre en línea recta. Podemos investigar, encontrar una idea, detectar una debilidad y volver a investigar. También podemos probar un mensaje, descubrir que no se entiende y ajustar el concepto. Volver atrás no significa que el proceso esté fallando, significa que estamos mejorando la propuesta. Por eso, además de las 4 fases, recuerda esta ruta práctica: problema, insight, concepto, mensaje y piezas. El problema explica qué necesita cambiar.
El insight explica por qué la persona se comporta de esa manera, el concepto organiza la campaña, el mensaje expresa la propuesta, y las piezas convierten esa propuesta en reels, publicaciones, historias, banners, anuncios o activaciones. Entonces recuerda, primero investigamos, después conectamos, luego encontramos una dirección y finalmente comprobamos si puede funcionar. Porque una idea puede aparecer en un segundo, pero una buena campaña se construye mediante un proceso. Preparación. Antes de buscar una gran idea, necesitamos buena información. Porque una idea construida con datos débiles normalmente termina siendo genérica. Por eso, la primera fase del proceso creativo es la preparación. Aquí todavía no diseñamos. Primero investigamos 4 áreas. La primera es el brief. Debemos entender qué necesita conseguir la marca, qué restricciones existen, con cuánto presupuesto contamos y cómo se medirá el resultado. Porque decir, queremos una campaña llamativa, no es un objetivo claro. Necesitamos saber si buscamos ventas, contactos, recordación, confianza o intención de compra. La segunda área es el consumidor, y aquí no basta con conocer su edad, su género o el lugar donde vive. Tenemos que descubrir qué necesita, qué desea, qué teme, qué intenta evitar, qué hábitos mantiene y qué situación está viviendo actualmente. La tercera área es la competencia. Debemos observar qué promete, cómo habla, qué imágenes utiliza y qué lugar intenta ocupar en la mente del público. Porque si todas las marcas dicen calidad, confianza e innovación, entonces ninguna está diciendo algo realmente diferente. La cuarta área es el contexto digital. ¿Dónde participa nuestro público? ¿En TikTok, Instagram, YouTube, Facebook? ¿Qué formatos consume? ¿Qué preguntas repite? ¿Qué comenta? ¿Y qué conversaciones están ocurriendo? Los comentarios pueden revelar información muy valiosa. Por ejemplo, me interesa, pero no sé si funciona. Se ve bien, pero está muy caro. Quiero comprarlo, pero no entiendo la diferencia. Esas frases muestran dudas, objeciones y motivaciones reales, pero existe un elemento que muchas investigaciones olvidan: la tensión. La tensión es la distancia entre lo que una persona desea y lo que está viviendo actualmente. Por ejemplo, un oficinista quiere comenzar el día con energía, quiere llegar puntual, rendir bien y sentirse preparado, pero se despierta cansado, pierde tiempo en el tráfico y llega a su primera reunión sin ánimo. Ahí está la tensión, quiere sentirse en control, pero siente que el día ya comenzó ganándole. Y esa contradicción tiene más valor creativo que decir hombre de 25 a 35 años. La edad describe quién es. La tensión ayuda a entender por qué podría actuar. Antes de avanzar hacia el insight o el concepto, debemos responder 5 preguntas. ¿Cuál es el problema real? ¿A quién queremos mover? ¿Qué piensa, siente y hace hoy? ¿Qué barrera le impide actuar? ¿Y qué promesa puede sostener verdaderamente la marca? Si no podemos responder estas preguntas, todavía no estamos listos para crear. Porque una buena idea no comienza cuando abrimos el programa de diseño. Comienza cuando entendemos correctamente el problema, a la persona y la tensión que debemos resolver. Después de investigar, no siempre debes seguir pensando con más fuerza. A veces necesitas pensar de otra manera. Eso es la incubación. Incubar no significa dejar de trabajar. Significa tomar distancia, mover la información y buscar nuevas conexiones. Puedes caminar, hacer un mapa mental, revisar campañas de otras categorías o escribir ideas sin juzgarlas inmediatamente. Por ejemplo, si trabajamos con una marca de café para oficinistas, no pensemos solo en café. Podemos relacionarlo con una batería, un botón de encendido, una misión o incluso una herramienta de supervivencia para los lunes. En esta etapa no buscamos la idea perfecta. Buscamos cantidad, porque una idea débil puede llevarnos hacia una idea mejor. También podemos preguntarnos qué harían todas las marcas y qué ocurriría si hacemos exactamente lo contrario. Si todas muestran mañanas perfectas, nosotros podríamos mostrar un lunes real, la alarma, el tráfico, los correos pendientes y esa reunión que empieza demasiado temprano. Incubar es dejar de repetir lo evidente, para encontrar una conexión diferente. Después de explorar muchas posibilidades, puede aparecer el famoso momento de ¡ajá! Eso es la iluminación. Es cuando una idea logra conectar el problema, el consumidor y la marca. Volvamos al ejemplo del café. Descubrimos que muchos oficinistas no dicen solamente «estoy cansado». Dicen «no funciono sin café, necesito sobrevivir al lunes». O «todavía no estoy listo para hablar con nadie». Entonces aparece una idea central, el café como herramienta de supervivencia para los lunes. Eso es el concepto. El concepto organiza toda la campaña. En cambio, una frase como «café de verdad para sobrevivir al lunes de verdad»
es un eslogan. El concepto es la idea amplia. El eslogan es una forma concreta de expresarla. Por eso, hacer un reel gracioso no es un concepto. Es un formato. Y compra ahora tampoco es un concepto. Es un llamado a la acción. Recuerda, el concepto conecta las piezas, el eslogan resume la idea, y la primera propuesta nunca debe aprobarse automáticamente. Una buena idea se compara, se simplifica, se cuestiona y se mejora. Verificación. Tener una buena idea no significa que ya esté lista para publicarse. Antes de aprobarla, debemos ponerla a prueba. Eso es la verificación. La verificación convierte una idea interesante en una propuesta que podemos explicar, defender y ejecutar. Primero, aplicamos el filtro estratégico. Preguntamos, ¿esta idea resuelve el problema, conecta con el público y tiene relación con la marca? Porque una campaña puede verse espectacular, pero si no responde al objetivo, solo es una pieza bonita. Después viene el filtro legal y ético. Aquí preguntamos, ¿la marca puede demostrar lo que promete? ¿El mensaje evita engañar? ¿Y respeta las normas de la categoría? Por ejemplo, si una marca afirma que su producto garantiza un resultado, debe tener evidencia para sostenerlo. Luego aplicamos el filtro económico. Podemos imaginar una campaña con actores famosos, locaciones increíbles y efectos cinematográficos. Pero aparece una pregunta muy sencilla. ¿Cabe en el presupuesto? Una buena idea también debe poder realizarse con el tiempo, el equipo y los recursos disponibles. Después revisamos el filtro digital. ¿La idea puede funcionar en un reel, en un post, en una historia, en una página de aterrizaje y en un anuncio pagado? El formato puede cambiar, pero el concepto no debería perderse. Ahora bien, antes de invertir en toda la producción, conviene hacer un pretest. Un pretest es una prueba rápida con personas similares al público objetivo. Podemos mostrarles un boceto, un guión o una pieza sencilla y preguntar, ¿qué entendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué marca recuerdas? ¿Y qué harías después de verlo? Pero cuidado, no preguntes solamente, ¿te gusta? Porque algo puede gustar y aún así no comunicar correctamente. Finalmente, necesitamos definir un KPI, pronunciado KPI. Un KPI es un indicador que nos ayuda a saber si la campaña funcionó. Puede ser alcance, recordación, número de contactos, ventas, intención de compra. O CTR, pronunciado CTR. El CTR es el porcentaje de personas que hicieron clic después de ver el anuncio. Entonces, antes de aprobar una idea, recuerda estas 4 preguntas. ¿Se entiende rápidamente? ¿La marca puede sostenerla? ¿Puede probarse? ¿Y tiene un indicador para medirla? Porque una idea profesional no solo se presenta diciendo «se ve bien». También se puede justificar, probar, medir y mejorar. Del insight a la pieza. Veamos cómo una estrategia se convierte en una campaña real. Imaginemos una marca de bebida gaseosa. Durante el invierno, baja el consumo de bebidas frías. Ese es el problema, pero atención. Eso todavía no es un insight, es solamente un dato que nos dice qué está ocurriendo. El insight aparece cuando entendemos por qué ocurre. En invierno, muchas personas buscan comidas calientes, abrigo, comodidad y algo que les ayude a mejorar el ánimo frente a un día gris. Entonces descubrimos una tensión. La persona quiere disfrutar su comida y sentirse mejor, pero siente que una bebida fría no encaja con ese momento. A partir de esa verdad humana, podemos construir un concepto. Por ejemplo, ponle color y actitud al invierno. Ese concepto todavía no es una publicación, ni un reel, ni un banner. Es la idea central que debe conectar toda la campaña. Después redactamos el mensaje. Por ejemplo, una comida caliente también puede disfrutarse con una bebida refrescante que levanta el ánimo. Y recién entonces, pensamos en las piezas. Un reel, una historia, un post, un banner, un contenido con creadores o una activación digital. Cada pieza puede verse diferente, pero todas deben expresar la misma idea. Ahora ordenemos el proceso. El problema explica qué debe cambiar. El insight explica por qué la persona actúa de esa manera. El concepto organiza la campaña. El mensaje expresa la propuesta. Y la pieza convierte esa propuesta en algo que el público puede ver, escuchar o compartir. Por eso, decir, mi concepto es hacer un reel es incorrecto. El reel es una pieza. Y decir, mi insight es que bajaron las ventas, también es incorrecto. Eso es un dato del negocio. Cuando confundimos estos niveles, podemos crear diseños atractivos, pero cada publicación termina diciendo algo distinto. En cambio, cuando problema, insight, concepto, mensaje y piezas están conectados, la campaña deja de ser una colección de diseños y se convierte en una idea coherente, capaz de repetirse, adaptarse y quedarse en la mente del consumidor. Claves que suelen olvidarse. Antes de cerrar, quiero dejarte 5 claves que pueden salvar una campaña. Primera clave, el insight no es la edad del público, ni la ciudad donde vive, ni la red social que utiliza. Decir, personas de 20 a 30 años que viven en Lima y usan TikTok, describe al público.
pero no explica qué lo motiva. Un insight revela una verdad humana. Por ejemplo, no siempre buscamos la opción más barata. Buscamos sentir que tomamos una buena decisión. Esa verdad sí puede orientar una campaña. Segunda clave, toda campaña necesita una promesa y una razón para creer. La promesa responde, ¿qué beneficio recibirá la persona? Por ejemplo, organiza tus ventas desde un solo lugar. Pero después aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué debería confiar en esa promesa? Ahí entra la razón para creer. Por ejemplo, porque la plataforma registra clientes, pedidos y rutas, incluso sin conexión a Internet. La promesa atrae. La razón para creer genera confianza. Tercera clave. Un concepto debe funcionar en muchas piezas. Si tu idea solo puede utilizarse en una publicación, probablemente no tienes un concepto. Tienes una ejecución aislada. Un concepto sólido puede convertirse en un reel, una historia, un banner, un anuncio, una activación o un contenido con creadores, sin perder su sentido. Cuarta clave. Antes de producir, haz un pretest rápido, muestra un boceto o una versión sencilla y comprueba 3 cosas. ¿Se entiende? Genera interés y se diferencia. Pero no preguntes únicamente, ¿te gusta? Porque algo puede gustar y aún así no comunicar correctamente. Quinta clave, los indicadores se definen antes de publicar, no después. Si buscas reconocimiento, puedes medir alcance o recordación. Si buscas interés, puedes medir clics o tiempo de visualización. Si buscas contactos, puedes medir mensajes o registros. Y si buscas ventas, debes medir conversiones e ingresos. Primero defines el objetivo, después eliges el KPI. Ahora revisemos algunos errores comunes. El primero, usar un texto tan genérico que podría pertenecer a cualquier marca. Frases como calidad para ti, somos tu mejor opción o innovación que transforma. Pueden sonar bien, pero no construyen una diferencia clara. Otro error es seguir una tendencia, solo porque está de moda. Una tendencia puede ayudar a difundir una idea, pero no puede reemplazar la estrategia. También debemos evitar confundir el concepto con el eslogan. El concepto organiza la campaña. El eslogan es una frase que expresa o resume esa idea. Y finalmente, no olvides el CTA, pronunciado C-T-A. El CTA indica qué debe hacer la persona después de ver la pieza. Comprar, registrarse, escribir, visitar una página, compartir o solicitar información. Sin un llamado a la acción, la persona puede entender el mensaje, pero no saber cuál es el siguiente paso. Ahora guarda esta plantilla. Problema, insight, promesa, razón para creer, concepto, mensaje, piezas e indicadores. Cuando todos estos elementos están conectados, la creatividad deja de depender de la improvisación. Dejamos de diseñar primero y justificar después, y empezamos a construir campañas con una dirección clara, porque una campaña profesional no es una colección de publicaciones bonitas, es un sistema en el que cada decisión cumple una función estratégica.